Queremos dar la bienvenida a Francisco Cajiao. Él es un experto colombiano, asesor de Colciencias y también consultor de la CAF y de la UNESCO, y tiene algunos proyectos interesantes relativos a la divulgación de la ciencia, al mejoramiento de la calidad de la educación, y queremos dialogar sobre ellos. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, Rosalía. Bueno, cuéntanos de qué se trata este programa Ondas de Colombia, cómo se inició, en qué etapa se encuentra actualmente y un poco para que la gente lo entienda. Bueno, hay un pequeño antecedente que vale la pena mencionar, y es que este programa es el resultado como de 10 años de investigaciones hechas en la escuela con los maestros. ¿Con los maestros y con los niños? No, inicialmente solo con los maestros. Y por casualidad, en alguna de las investigaciones donde enseñábamos a los maestros a investigar en sus aulas, llegaron unos chicos de una secundaria a participar en la investigación. Inicialmente fue un problema enorme porque no sabíamos qué hacer con ellos. Esto era como tener una papa caliente en las manos de estos chicos de secundaria con doctores y con magísteres y con todo esto. Y resulta que los chicos dieron las claves importantes de la escuela. Les ayudaron a solucionar los problemas. Claro, además tenían una cosa muy linda y muy aplicable a esto que estamos tratando en este encuentro, y era que los chicos siempre preguntaban: ¿y ustedes qué quieren decir con todas esas palabras raras que usan? Entonces todos estos doctores tenían que bajar el nivel y explicarle a los chicos. Entonces esto generó una dinámica muy linda que nos llevó a hacer varios proyectos ya involucrando chicos, primero adolescentes, después nos bajamos un poco más a la primaria y finalmente terminamos en este programa que hay ahora, que pretende enseñarle a los niños desde preescolar hasta el grado 11, ya adolescentes, a investigar. ¿Y qué resultados se tienen? Porque este es un proyecto que empezó hace ¿cuánto tiempo ya en la práctica? Esto en la práctica, este proyecto Ondas empezó hace 2 años y medio. ¿Hay resultados ya? Sí, claro, ya tenemos resultados. Salen de allí chicos con la mente abierta, investigadores, no castrados, como desgraciadamente lo arroja la escuela tradicional. Yo no me atrevería a decir tanto, porque en la educación es un proyecto de largo plazo. En 2 años y medio es muy difícil saber qué sale, pero sabemos que entra. Y esto ya es muy importante. Y tienes unos indicios. Claro, de lo que tenemos, por ejemplo, ya 16 departamentos del país participando en el proyecto, y tenemos más de 700 grupos de investigación de niños. Les financiamos los proyectos con una suma muy pequeña, $120 al año, pero logramos unas conexiones muy interesantes entre los chicos y la escuela, y gente de fuera de la escuela, profesores universitarios. Hay, Francisco, muchos profesores que ven este programa. Si tú les puedes decir cómo interactúa un profesor frente a sus estudiantes para conseguir esto que estás manifestando. Me parece linda la pregunta. La tarea del maestro es, en primer lugar, que se prohíba a sí mismo responder ninguna pregunta. Así es, no es prohibido responder preguntas, es lo primero. Segundo, estaba contra la mayéutica socrática, parece. Todo es a partir de las preguntas del niño. Y lo interesante es que si el niño tiene una pregunta, busque la respuesta. No que el maestro le dé la respuesta. Entre otras cosas, porque los maestros quedamos muy mal cuando los niños preguntan cosas y no sabemos. Cuando los chicos están en contacto con el internet y el profesor ni siquiera sabe. Y el internet diría yo que es uno de los nuevos mitos sociales. Cuando los niños están en contacto con la comunidad, están en contacto con su barrio, tienen una mascota en su casa que se pregunta por qué hace esto o aquello, por qué el perrito llora, por qué bate la cola. Esas son preguntas mucho más complejas que las que puede suscitar internet. Y precisamente de lo que se trata es de poner a estos maestros en una tarea muy bella, que es ser colegas de sus alumnos. No ser maestros de sus alumnos, sino colegas, acompañantes adultos, por supuesto, que les ayudan a recorrer el inmenso mundo de sus preguntas. Ahora, la pregunta que surge inmediatamente es: ¿qué receptividad se tienen los maestros? ¿Cómo hacer que los maestros formados en unos esquemas, siempre tratando de responder las preguntas de alguna manera, bien o mal, eso ya no lo vamos a determinar, cómo hacer que ellos cambien ese esquema mental? Porque con los niños entiendo que es más fácil, ¿no? Porque los niños es natural en ellos, pero con los profesores, ¿cómo lograrlo? Los profesores son los más conservadores en todos los esquemas sociales. Al principio es difícil, entre otras cosas porque al pobre profesor le enseñan toda la vida que tiene que enseñar. Entonces decirle un día: no, mira, tú puedes seguir siendo maestro, pero ya no enseñes.
Ya deja que los niños te enseñen a ti, ya ahí empieza la cosa. Pero cuando el maestro se entusiasma, cuando logra uno crear un ambiente optimista, relajado, que no es de evaluaciones, que no es de logros, que no es de estándares, sino de que es un goce perpetuo estar ellos con sus niños, haciéndose las mismas preguntas con ellos, y desde luego los maestros van encontrando respuestas a otros niveles. Pero sobre todo, lo más importante es que el maestro cambia el rol de ser un enseñante a ser un descubridor de talentos. Eso a mí me parece estupendo. Y esto es la clave. Y ojalá se lo pueda extender no solamente como una experiencia colombiana, sino a otros países. Pero, ¿hay algún sistema evaluatorio? Hay un sistema evaluatorio muy rígido interno, de autoevaluación, en el cual los niños son los propios protagonistas del proceso de evaluación, y la evaluación es por resultados de los proyectos. Si unos niños se proponen, digamos, fabricar un chicle orgánico, dicen ellos, a partir de un árbol que descubrieron, tienen que mostrar chicles al final. Es decir, no es que hicimos el esfuerzo, que averiguamos en internet, que eso no sirve para nada. Me trae el chicle y usted logró una cosa buena. O si no, y entonces, pasa la evaluación. Y no pasa la evaluación significa que tiene que seguir estudiando, porque es muy importante en investigación, y esto rompe todo el paradigma de la escuela, que el 99% de la actividad investigativa en el planeta es un fracaso. Porque el conocimiento se construye a partir del no logro, no a partir del logro. Entonces, de 10.000 investigaciones importantes aplicadas, 2 o 3 logran ser un éxito, digamos, en un plazo largo. Y en las otras el aprendizaje se hace a partir de lo que no resulta. Entonces la evaluación implica tener una claridad y una reflexión sobre lo que no resultó y por qué no resultó. Pero igual es muy interesante, ya como conjunto de la experiencia, la evaluación muy rigurosa que hacemos de lo que sí resulta, porque nuestros países tienen una tragedia muy grande que es una especie de paradoja. La gente que ha estado en el sector público, yo he estado, asumimos que lo más probable es que todos los proyectos fracasen. Entonces uno se echa adelante. El Estado pierde todos los juicios, el Estado pierde algo siempre, y entonces, ¿no? Eso es lo normal. Lo grave es cuando a uno le va bien. Esa es la parte grave, porque después uno no sabe por qué le fue bien. Bueno, porque no evaluó cuidadosamente, entonces no sabe dónde estuvo el punto de éxito. Porque trabajamos con variables muy simplistas, con la variable presupuesto, con la variable el número de gente, con el cumplimiento de actividades, pero no examinamos, por ejemplo, la variable de construcción de capital social, que se construyen las relaciones entre personas, y ahí está la clave muchas veces del éxito. Desgraciadamente es minusvalorado, porque cuando por un lado se ponen las cifras, los datos del presupuesto, y por otro lado se pone la inversión social, ni siquiera le llaman inversión, sino le llaman gasto. Entonces ahí viene una paradoja permanente. Por ejemplo, te doy un dato interesantísimo que es interesante para los países ya como estructuras. Este proyecto, en el cual participan más de 25.000 niños hoy y más de 200 municipios, es un proyecto que solamente que no alcanza a costar ni siquiera $500.000 al año. Es decir, los resultados contra inversión son excelentes. ¿Por qué Francisco Quejiao habla de que la investigación es un paradigma de identidad? Esto es importantísimo. El proceso de constitución de la identidad personal de los niños y los jóvenes se genera a partir de modelos sociales, visibles. De esta manera se transmite la tradición también. Cuando la sociedad contemporánea, muy globalizada y muy mediatizada, empieza a sobrevalorar excesivamente el éxito de los deportistas, de las modelos, de los ricos, de cierto tipo de cosas, los niños quieren tener éxito, pero no solo los niños, los padres quieren que sus hijos tengan éxito. Entonces se empieza a generar una cosa donde muy pocas cosas valen dentro de la sociedad. Unos estereotipos entre los cuales no figura la ciencia. Hay que hacer que la ciencia conste dentro no solamente de los programas, sino que la mentalidad cambie y que podamos tener personas investigadoras, niños, jóvenes, adultos, y que aquellos resultados sean los que queremos conseguir y sepamos cómo conseguirlos. Eso de alguna forma nos transmite el mensaje de Francisco Quejiao. Muchas gracias, Francisco, y con ustedes continuamos luego de una breve pausa.